José, que es un calzado que muchos conocemos, que tiene una trayectoria bastante amplia con respecto a tocar distintos ámbitos, restauración y conservación, historia del arte, Semana Santa, prensa, radio. Bueno, él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Desde 2006 ejerce profesionalmente como conservador del patrimonio histórico y como divulgador cultural también desde 2014. Trabajó en la campaña municipal de conservación y restauración de los monumentos públicos de Sevilla para la gerencia de urbanismo, redactando el inventario de los monumentos que se restauran y formando parte también activamente del equipo de restauración en intervenciones como los monumentos de Murillo o San Fernando. También en los jardines históricos de Sevilla, como la restitución de las fuentes, de los jardines de Murillo. ¿Se me escucha? ¿Ahora mejor? Gracias. De los jardines de Murillo o del Parque de María Luisa. Actualmente desempeña su función como conservador documentalista en el Servicio de Conservación Preventiva de las Fuentes Históricas del Real Alcázar y es responsable de la campaña de conservación de todos los monumentos públicos de Sevilla. En el ámbito de la divulgación ha gestado exposiciones como la muestra urbana al norte del Cante de la Bienal de Flamenco de 2008. Es autor de la publicación multimedia sobre la capilla sacramental de la iglesia de Santa Catalina. Es una visita virtual de la guiada que podemos ver en los dispositivos móviles. En 2014 ha realizado junto al periodista Marina Ambrea el podcast Sacra Conversaciones, que bueno, que incluso se ha encontrado entre los días más escuchados en los primeros días de su lanzamiento. Trata de una forma amena, cercana, más actual, la cultura de la Semana Santa de Sevilla, desde una perspectiva literaria y artística. Ha escrito sobre patrimonio cultural en Diario de Sevilla, donde comenzó también a realizar contenidos divulgativos. Firmó la sección semanal Viernes de Vigilia y con enfoques inéditos sobre la historia del arte cofrade. Ha escrito sobre el patrimonio cultural en Diario de Sevilla también. Desde 2018 interviene en Canal Sur Radio, abriendo cada lunes el programa del Llamador o realizando secciones sobre historia del arte en Andalucía como En Buena Sintonía, dentro de las mañanas de Canal Sur. Es asesor histórico en el programa de Canal Sur Televisión, Andalucía en Semana Santa, y además ha escrito innumerables artículos para el boletín del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Para la Hermandad de la Macarena realiza y presenta el programa cultural This is Macarena, dedicado al conocimiento del patrimonio cultural de la Hermandad de la Cofradía. Ejerce como técnico especialista de conservación preventiva, asistiendo a hermandades como los Caballos de Santa Catalina, La Paz, el Cerro del Águila. Realiza inventarios de los bienes de la hermandad, analíticas de materiales y también implantación de medidas conservativas propias. Asesora artísticamente a la Hermandad de la Macarena y creativamente a la Hermandad de la Esperanza del Triángulo. Es miembro del jurado de los premios Demófilos de la Semana Santa que otorga la Fundación Machado. Pues después de este largo currículum, también ha colaborado con nuestra hermandad, con diferentes artículos para el boletín Madrugada y además ha participado en la presentación del cartel extraordinario de la Santa Misión Parroquial, realizando la descripción analítica del mismo. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Te invito a que vengan aquí, te doy la palabra y bueno, nos va a realizar también una descripción artística de la iconografía de nuestros barrios. Buenas noches, muchísimas gracias a mi presentadora por sus palabras y bueno, comienzo pidiendo disculpas porque a pesar de lo preparado que estaba esto y de la antelación con la que me avisaron, vengo en no muy buen estado de salud. Esta tarde a la hora de comer me planteaba seriamente si venir o no, porque estaba muy mal con mi garganta, pero bueno, creo que este Jesús de la Algaba me ha querido poner a prueba y yo he querido también demostrarle que estaba dispuesto a superar la prueba, así que aquí estoy con todos vosotros
encantado una vez más de venir a este sitio que ya siento como mi casa. Y me habéis encargado una conferencia para que os explique la imagen de vuestro Señor, de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y lo primero que quiero aclarar es que vamos a hablar sobre todo de arte con mayúsculas, de arte que no es decoración, que no está hecho para hacer bonito algo, sino para hacerlo bello, que no es lo mismo, no es sinónimo de bonito. Lo bello es aquello que a través de la armonía, a través del orden, a través de lo estéticamente atractivo, nos está contando una verdad. No nos está contando un cuento, no nos está engañando, no está enmascarando absolutamente nada. Y me gustaría que esta noche nos fuéramos todos de aquí con la conciencia de que la imagen de Jesús de la Algaba es una de las creaciones más bellas de la cultura cofrade de la provincia de Sevilla y por extensión de lo que era antiguamente el reino de Sevilla. Lo que en principio vemos cuando nos acercamos a contemplar a la Virgen es a Cristo con su cruz a cuestas. Y la base literaria que motiva esta representación es la Biblia, pero es una cita sumamente escueta. Solamente Juan cae en citar el episodio que vemos representado en la imagen cuando dice: con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Fijaos, con su cruz a cuestas. Ya está, no dice más nada. Y a partir de ahí vemos una imagen cargada de atributos, con unos colores muy específicos, con una postura que, pese a las distintas personalidades de las imágenes de los nazarenos que pueblan toda Andalucía, sí cumple un canon y una base muy fundamentada. ¿Por qué todo eso? Pues muy fácil, porque estas imágenes no tienen un fin historicista, no son documentales. El arte cofrade, y esto es la primera idea que os tiene que quedar muy claro, el arte cofrade no le interesa contar qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó en la pasión y muerte de Cristo. Eso no le interesa ni a los evangelios, ni por supuesto al arte cofrade. Lo que le interesa al arte es explicar por qué pasó la pasión y por qué Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Así que la imagen de Jesús Nazareno de la Algaba no nos va a contar qué es lo que pasó, porque lo que pasó fue que salió del pretorio de Pilato con su cruz a cuestas, nada más. El motivo, la profundidad y la historia está en desvelar el porqué. Y para entender por qué nos vamos a ir a la sentencia de Cristo, es decir, a lo que provoca que se le cargue con su cruz y camine hacia el Calvario. Cristo llegó al pretorio de Pilato después de comparecer ante las autoridades judías, acusado de poner en peligro al templo, de no respetar el sábado como el día elegido por los judíos, y sobre todo la sentencia de muerte estaba ratificada en su autoproclamación como Hijo de Dios. Y este es el misterio y la profundidad de Cristo. Y ese Hijo de Dios nos lo está contando, sin nosotros saberlo, la imagen de Jesús Nazareno, porque muchas veces nos quedamos con que es una figura humana cargando con su cruz camino de su muerte. Pero a lo largo de la charla vamos a entender la riqueza y la profundidad del misterio de Cristo y vamos a entender que Cristo es el verdadero Hijo de Dios y Dios mismo. La iconografía del Nazareno tiene sentido no solo por la cita bíblica, sino porque a partir de la Edad Media, cuando ya se desarrolla el culto del cristianismo, se promueve el rezo del Vía Crucis. El rezo del Vía Crucis es muy importante porque los antiguos cristianos creían que rememoraban a la Virgen
cuando se quedó sola al pie de la cruz y hasta su muerte y asunción, corrió la leyenda que le gustaba recorrer los distintos paisajes de la Pasión y recordar y rezar lo que su hijo pasó a través de los diferentes episodios. Y esa creencia y esa emulación de la Virgen por los primeros cristianos es lo que propició el Vía Crucis, que en principio se llamaba el rezo de las 7 cruces. Lo que sucede es que cuando Jerusalén cae en manos musulmanas y es peligroso y bastante difícil peregrinar a Tierra Santa, lo que hacen es que intentan recrear esa Jerusalén en los distintos templos a través del rezo del Vía Crucis. De ahí el carácter itinerante que tienen las procesiones, ¿no? Emular ese camino, esa vía dolorosa hacia el Gólgota. Y da la casualidad que el Nazareno va a representar figurativamente 8 de esas 14 estaciones del Vía Crucis, y por eso se convierte en una iconografía bastante habitual en el arte cofrade. Aquí os he puesto esta cita de San Pablo a los Corintios, que dice: lo que os transmití fue ante todos lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban a las Escrituras. La historiografía hoy no duda en afirmar que las cartas de San Pablo fueron escritas antes que los Evangelios, y los Evangelios trataron de recrear con hechos esas lecciones que San Pablo emitía a través de sus epístolas. Los Evangelios están escritos para demostrar que Cristo verdaderamente fue el Mesías, el enviado por Dios para salvarnos, y para eso están constantemente haciendo referencia a las profecías, para que se vea que todo el Antiguo Testamento se cumplió con su vida y sobre todo con su pasión y con su muerte. Y eso es lo que van a hacer los artistas de las cofradías: explicarnos qué fue el Mesías, no contarnos lo que pasó. Por eso hay contradicciones importantes entre los distintos evangelistas, porque no les importaba el relato histórico, lo que les importaba era el mensaje, transmitir y que quedara claro que Cristo era el Mesías, que, como dice San Pablo, murió por ti y murió por mí, murió por toda la humanidad. También Juan en la Biblia lo va a presentar como el Salvador del mundo, y esto los artistas también lo toman como una de sus máximas, pero sobre todo el primer conflicto que tuvo la Iglesia, porque la Iglesia va a ver en el arte a lo largo de su historia un arma para defender las diferentes herejías y defenderse de los momentos en los que pasan por auténticas crisis. Bueno, pues la primera crisis motivó el Concilio de Nicea. La postura divergente fue lo que se llamó el arrianismo, que negaba la divinidad de Dios, lo reconocía como hijo de Dios, pero no era Dios en persona. Esa corriente fue lo que se llamó el arrianismo. Y aquí viene la idea máxima de lo que es el arte barroco y el siglo de oro del arte sacro en nuestro país y sobre todo en Sevilla, que fue una de las escuelas principales. Jesús no se va a subordinar a Dios, nunca va a estar por debajo de Dios, porque es Dios mismo. Todo aquel que subordine a Jesús por debajo de Dios está abrazando el arrianismo. Así que lo que van a tratar los artistas es de exaltar esa figura de un humano para convertirlo y presentarlo como un auténtico Dios. Y así lo va a repetir toda la Iglesia cuando en cada misa se entona el credo y dice: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y todos esos símbolos que vamos a ir desgranando del Nazareno nos van a decir que es un humano como nosotros, pero que está creado de la misma naturaleza del Padre. Y esa frase del credo se puede negar en el momento en el que no se presente adecuadamente y por lo tanto aparezca subordinado al propio Dios. La cruz
era un instrumento de martirio, un signo por lo tanto vergonzante. Habréis visto seguramente la película de Espartaco, ¿no? Cómo a todos sus fieles los condenan a la crucifixión, que era la peor muerte, hasta tal punto que el cadáver no pertenecía ni siquiera a la familia, pertenecía al imperio. Por eso José de Arimatea comparece ante Pilato para pedirle el cuerpo de Cristo, porque no pertenecía ni a su madre ni a sus allegados. Era el imperio quien era dueño de ese cuerpo y lo utilizaba como instrumento de escarmiento a la sociedad. Así que esos primeros cristianos que vivieron en tiempos del Imperio Romano tuvieron muy claro que la cruz era un signo vergonzante. Y esto que ven aquí es la primera representación de Cristo. Y ya entonces no nos lo presentan como un humano, como alguien que sufrió, como cargó con la cruz a cuestas, murió crucificado. No, nos lo están presentando como Hijo de Dios y como Salvador del mundo, porque el pez, la palabra que designa pez en griego, es el acrónimo está formado con las siglas de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, Ictus o Istis, que después ha quedado en el latín como Piscis, ¿no? Pues esta era una forma de representar a Cristo a través de un jeroglífico, pero, vuelvo a decir, en todo momento está claro que es Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios y Salvador. ¿Cuándo aparece la cruz? Pues prácticamente cuando en el Edicto de Milán se oficializa la religión católica, hasta que se convierte en la religión oficial del imperio. Y ahí está la madre de Constantino, Santa Elena, una figura muy rodeada en leyenda, pero sí es verdad que, de ser cierta o no, la leyenda cambió el rumbo del mundo y nos dejó el símbolo más importante de todo el mundo, ¿no? Que es la cruz. A través de una serie de símbolos, de una aparición en una batalla y tal, la cruz se convierte en signo claramente de victoria, y a partir de ahí ya los primeros cristianos de finales del Imperio Romano y de principios de la Edad Media la van a representar siempre idealizada, plana, decorada, porque no es un instrumento de martirio, se ha resignificado como el signo más elevado de toda la humanidad y la representación de la victoria y de la salvación de todo el mundo. Esta es una de las primeras representaciones de Cristo crucificado, ya en el siglo VIII, y vais a ver cómo la fidelidad histórica es lo de menos. Se representa a Cristo como una túnica, porque hay que representarlo como un rey, como un sacerdote, por eso va vestido de púrpura, y por eso ya lleva unas bandas de color amarillo, que no es otra cosa que una reminiscencia del dorado, del oro, porque si veis es el mismo color del nimbo, de la luz que lo rodea y que lo reconoce como santo y como Dios. ¿Y cómo lo reconoce como Dios? Con esas potencias cruciformes, de las cuales derivan las potencias que ahora mismo vemos sobre la cabeza de Jesús Nazareno. En un primer momento, cuando ya se empieza a representar a Cristo sobre su pasión figurativamente, todavía no aparece ni el Nazareno, ni el varón de dolores, mucho menos flagelado en la columna. Las primeras representaciones de Cristo en la cruz es crucificado, nunca muerto, pero sí triunfante, porque aquí la cruz se convierte, no es arbórea, es plana, prácticamente no hay atisbos de sangre, veis que los brazos están limpios, las llagas prácticamente no derraman sangre, y Cristo está relajado, mirando y, vuelvo a decir, vestido de rey. Sin embargo, va a cambiar todo a finales de la Edad Media por la costumbre de celebrar los cultos de la pasión y muerte fuera, en el exterior. En este punto tiene vital importancia la creación de la imprenta. Es decir, los viajeros que van a Jerusalén a través de la imprenta tienen el poder de contar y narrar el viaje que han hecho.
Un viaje que por lo costoso económicamente y por adentrarse, como decían estos libros, en tierra de moros, era un auténtico sacrificio a todos los niveles y no se podía hacer. ¿Y qué es lo que hacen las ciudades? Convertirse en Jerusalén durante los días de la Pasión. Y eso fue lo que pasó en Sevilla. La tradición cruzada dibujó en Jerusalén lo que hoy sigue siendo la Vía Dolorosa. Se sale de la Torre Antonia porque se pensaba que el pretorio de Pilato era esa fortaleza, recorre la ciudad antigua, sale extramuro y termina en un montículo elevado donde ahora está una de las reliquias más importantes de la cristiandad, que es el Santo Sepulcro. Pues en Sevilla va a hacer exactamente lo mismo. Va a recorrer parte de la ciudad histórica, va a salir de la muralla y por una calzada romana va a llegar a la Cruz del Campo. Empieza también ese rezo del Vía Crucis en una capilla, rememorando a Cristo en el pretorio de Pilato, que es ahí donde se origina la Vía Dolorosa, y por eso esa capilla y la sede que contiene esa capilla se va a denominar la casa de Pilato. Y a partir de ahí se crea la necesidad de imágenes hechas para itinerar, para rememorar ese camino de la Vía Dolorosa y para que ante la imposibilidad de viajar a Jerusalén se creen las ciudades como si fueran esa ciudad santa. Esto se dice muchas veces, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Pues esto es prácticamente lo mismo. Si nosotros no podemos ir a Jerusalén, pues convertimos nuestra ciudad en Jerusalén y hacemos como que peregrinamos al Gólgota, ¿no? Y a falta de Jesús y de esas iglesias relicarios que salpican la Vía Dolorosa, lo que hacemos es acompañarnos de imagen, de también cruces por los caminos, y vamos parando y vamos rememorando con nuestra imagen lo que nuestros ojos ante la imposibilidad de ir a Jerusalén no ven. Y a partir de ahí nacen las imágenes con un sentido procesional. Y si recordáis lo que acabo de decir, están concebidas para acompañar el rezo, para satisfacer el ver algo mientras estamos rezando, el ilustrar lo que se está conmemorando en ese momento. Y cuando viene don Fadrique de Tierra Santa, que fue el marqués de Tarifa, que vivía en la casa de Pilato y que instaura ese Vía Crucis, coincide con algo que es fundamental en la gestación de la Semana Santa y de lo que vamos a ver en la imagen de Jesús Nazareno, y que seguramente os suene, que es el Concilio de Trento, el Sacrosanto Concilio de Trento. Esto es muy fácil. Un día Lutero cuelga en la puerta de una iglesia un manuscrito con una serie de tesis donde ataca a la Iglesia Católica de Roma porque, según él, estaba cometiendo pecados a través, por ejemplo, de la venta de indulgencias y, bueno, hace una crítica muy exhaustiva y muy profunda a la Iglesia Católica. Lo que en principio parecía un gesto de protesta se terminó convirtiendo en el cisma más importante que ha sufrido la Iglesia, y a esa iniciativa de Lutero se terminó denominando la Reforma Protestante, que es la Iglesia protestante de hoy día. Ante esa crisis, la Iglesia lo que hizo pues fue convocar un gabinete de crisis, que fue este Sacrosanto Concilio de Trento, que entre otras cosas muy importante porque estuvieron décadas, casi 3 décadas, para llegar a prácticamente nada, porque no decidieron absolutamente nada, pero sí hicieron algo muy importante, y fue ordenarse. Pusieron en orden toda la doctrina y toda la teología. En una época de guerra se pide que los reinos se alineen, y uno de los primeros reinos que se van a alinear contra el espíritu del Concilio de Trento, que se llamó la Contrarreforma, muy básico, la reforma de Lutero, pues para luchar contra esa reforma, la Contrarreforma. Eso es la Contrarreforma, no hay más. Pues España fue uno de los reinos principales que se alineó a favor de la Contrarreforma. Así que en esta época donde ser buen católico y buen cristiano era casi tanto como estar al día con los impuestos, era algo que se exigía y se demandaba, era preciso que se manifestara esa defensa de la Iglesia Católica, del Papa de Roma
y de todos los postulados que había defendido el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, por eso las procesiones de Semana Santa, si os fijáis, son una auténtica manifestación en la calle. Está la pancarta de cabecera, que es la cruz, como el signo de victoria que reúne a toda la cristiandad. Luego los nazarenos van detrás de esa cabecera. Están las pancartas individuales, que son las distintas insignias con las que las hermandades defienden los dogmas, los principios del credo y también los hechos principales de su historia, con lo que se ha ratificado esa alineación con la Iglesia Católica. Y luego al final lo que se hace es leer el manifiesto de la protesta, ¿no? Que en este caso son nuestros pasos de Semana Santa. Pues eso es lo que se demanda por el Concilio de Trento: salgan a la calle, manifiéstense y que se vea que estáis alineados con la Iglesia Católica. Y el rey está constantemente mandando cartas pidiendo que se hagan actos contra la herética pravedad y apostasía de la Iglesia, de la parte protestante, porque no la reconocían ni siquiera como Iglesia. Y así se origina la Semana Santa. Cuando todo esto llega a Sevilla, el arzobispo Niño de Guevara convoca el Sínodo de Sevilla en 1604 y dice: se acabaron los Vía Crucis, todas las imágenes van a la catedral y yo controlo todo esto, y se tienen que cumplir todos los principios teológicos del Concilio de Trento. Se debate absolutamente todo. Por ejemplo, el paso de palio de Virgen fue debatido e incluso hasta en cierto punto casi se llega a negar en este sínodo de Sevilla, simplemente porque el Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro iba bajo palio y era una manera de equiparar la Virgen con Cristo, y se debatió el paso de palio. O sea que se debate absolutamente todas las cuestiones de las imágenes, cómo se sacan, los atributos y demás. Lo importante también del Concilio de Trento, pues que el Concilio de Trento va a decir que lo más importante es la pasión y muerte de Cristo y que la misa es un recuerdo a la pasión. Y se dice: recuérdenle a los fieles los misterios de la pasión y explíquenlo. Y si para eso hace falta revestir todas las iglesias de imágenes de la pasión y muerte de Cristo, que se haga. Y si hay que salir a la calle, que se salga. Y además se dice que el arte y las imágenes vayan con honor a su significado, con decoro y con verosimilitud, es decir, dignificadas conforme a su rango y que sean creíbles y asumibles por parte del pueblo. Y así empiezan las procesiones, y para que veáis toda esta carga simbólica, os he traído esta pintura porque para que veáis cómo se intenta emular el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, los judíos, son liberados como esclavos de la civilización egipcia por Moisés, y los tiene durante 40 años, ahora estamos en la Cuaresma, 40 días, con lo que también se está rememorando este éxodo del pueblo judío. Y en un momento dado, a través de una zarza ardiente, pues Dios le da primero a Moisés unas tablas donde están los 10 mandamientos. Esa es la antigua ley, la antigua alianza, la palabra de Dios. Y Dios presenta esas tablas, luego se rompen, o sea, Moisés presenta las tablas, luego se rompen, en fin. Para que las lleve en un sitio y las tenga bien recaudo, pues Dios se le vuelve a manifestar y le dice: pues vas a hacer una caja, un cofre de madera de tal, estas son las medidas, tiene que tener como decoración esto y esto, vas a utilizar estos materiales, y esa descripción es específica en la Biblia, pero está detallada perfectamente. Y ese cofre no es otra cosa que el Arca de la Alianza. Este es el Arca de la Alianza, donde están guardadas la palabra de Dios y además donde Dios mismo manifiesta que se va a aparecer y va a morar en la cubierta, en la tapa. Y tenía que ser trasladada de una manera muy específica. Y si os fijáis, prácticamente lo que está representando es una procesión de Semana Santa tal y como hoy la conocemos. El Arca de la Alianza no podía ser llevada por tracción mecánica ni animal, tenía que ser llevada por fuerza humana. Y vemos cómo tiene unos travesaños y lo llevan a hombro, como hoy llevamos unas parihuelas, unas andas o los tronos en Málaga. En el siglo XVII
nace la figura del costalero con costal, tal y como hoy lo conocemos, y sin embargo es tan fuerte el simbolismo de emular que nuestros pasos son el arca de la alianza y que ahí está contenida la palabra de Dios, la nueva ley, los pasos son el arca de la nueva alianza, que cuando se eliminan esos travesaños se quedan a modo de anécdota y de recuerdo en las maniguetas. Esas maniguetas tratan de emular los travesaños con los que era llevado el arca de la alianza, y nuestros pasos en proporción y en esa forma rectangular también obedece a las medidas y a la proporción del arca de la alianza, para decirnos que la palabra de Dios está representada ahí y que Dios también se puede aparecer y mora en su cubierta, que es donde van las imágenes. Por eso los pasos también son de oro y de metales preciosos, porque así lo dice la Biblia que era el arca de la alianza, pero hay muchas más cosas. Si os fijáis, otra de las pruebas y de las analogías que nos están diciendo que nuestros pasos emulan ese arca de la alianza, y por lo tanto el paso de Jesús Nazareno de la Algaba también debe de entenderse así, es... vamos a ver... Bien, no funciona. Fantástico. Bueno, aquí vemos la música. El rey David tocaba el arpa y bailaba delante del arca de la alianza. El arca de la alianza iba siempre acompañada de música. Hoy llevamos bandas de música con nuestros pasos. El señor que le sigue, que lleva una bolsa y la levanta, lleva incienso. Se quemaba incienso delante del arca de la alianza. Igual que se le alumbraba con antorchas constantemente, incluso cuando ya se edifica el templo de Jerusalén para contenerla, es constante la presencia de antorchas iluminando. La famosa menorá, el candelabro que iluminaba el arca de la alianza, ese candelabro de 7 brazos judío lo emulan los candelabros que van a las esquinas de nuestros pasos. Esas antorchas que iban alumbrando el arca de la alianza son los nazarenos, los llamados hermanos de luces. Y fijaros también la presencia de la música en las cornetas que iban antecediendo y anunciando que llegaba el arca de la alianza. Hoy el recuerdo a esas cornetas son las bocinas, los nazarenos que van con las bocinas, ¿dónde? Justo delante del paso, para decirnos que es el arca de la nueva alianza, que ahí está la palabra de Dios y que sobre esa cubierta se va a presentar Dios mismo a través de una imagen que ha sido consagrada y sacralizada. Y bueno, ya vamos a empezar a descifrar la imagen de nuestro Padre Jesús de Nazareno de la Algaba, y lo vamos a hacer a través de todos estos elementos para entender lo que aquí se nos está contando. Todo aquel que piense que la imagen de Jesús de la Algaba representa a un judío camino de la ignominia de la muerte crucificado, se está equivocando por completo. Aquí lo que se va a representar es a un rey que va camino de ser entronizado como rey del mundo, y esto es una alegoría de la vida eterna venciendo al pecado y sobre todo a la muerte. Y para eso vamos a ver por qué no es una representación documental ni fiel a la historia, porque no es lo que interesa. Lo que interesa es contar que Dios ha mandado a su Hijo de su misma naturaleza para que reine sobre la tierra, derrote al demonio y regale a la humanidad la vida eterna. Empezamos con la cruz, que como decía es símbolo de victoria y de liberación desde que Santa Elena la encontrase en Jerusalén y obrase a través de ella una serie de milagros, ¿no? A partir de ahí se resignifican, y por eso las cruces no son arbóreas en un principio, sino que son planas, y también después las vamos a encontrar en algunos casos hechas de orfebrería o de materiales preciosos, porque está representando algo más, es un auténtico trofeo. Cristo, cuando se le pone la cruz, lo que está recibiendo es un trofeo, un reconocimiento, un signo de victoria. Si Él es el príncipe, hijo del rey, que va camino de su trono, porque la cruz se convierte en trono, aquí, cuando la porta entre sus manos, la cruz no es un instrumento de martirio, es el cetro del rey con el que imparte su poder.
y por eso le ponemos cantoneras en los extremos, para que se vea que es un cetro, un bastón que indica que él es la autoridad que rige la ley y que está llamado a reinar por todo el mundo. El oro, además, que es símbolo de la divinidad. Esto lo toman los primeros cristianos de la cultura egipcia, que a su vez lo toma de la cultura judía, que a su vez lo toma de Egipto, ¿no? Los egipcios consideraban que los faraones eran dioses en la tierra y que el oro era carne de Dios. Por eso cuando se entierra a Tutankamón lo revisten por completo de oro, porque era su propia piel, ¿no? Pues ahí vemos cómo el príncipe va con su cetro camino del trono y se nos indica en este caso no con una cruz plana triunfante, no con elementos y materiales preciosos como pueda ser el carey, pero es una cruz arbórea para decirnos que ese cetro está tallado con el árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol que en el paraíso dio la manzana a Eva, que originó el pecado original. Y ese mismo árbol de la vida va a servir de trono para que se redima al mundo y se salve de ese pecado original. Y ese es el significado de las cruces arbóreas. Por eso vais a ver, no sé, bueno, aquí la tenéis la cruz, bueno, también la que lleva el Señor ahora mismo, que la madera muerta se abre, el nudo se resquebraja y por dentro es de oro, porque ahí está la verdadera sabiduría, la luz, ahí está Dios, es el árbol de la vida, no es un árbol normal, y por eso no solo son suficientes las cantoneras, sino que los tallistas abren las vetas de la madera para introducir oro y descubrirnos que este tronco que lleva Jesús Nazareno es el tronco del árbol del paraíso, del árbol de la gloria y del árbol que va a dar vida eterna al lado de Dios representado con esa luz dorada. Aquí vemos también una forma, normalmente la gente dice, el Cristo del Silencio lleva la cruz al revés, no la lleva al revés, al revés sería de otra, llevarla al contrario, ¿no? La está abrazando y levantando como si fuera a un estandarte. Aquí para que veáis cómo la cruz es símbolo de triunfo y de salvación. En ese éxodo que os he contado, donde Moisés lidera al pueblo judío, hay un capítulo donde los judíos dicen, bueno, después de 40 años divagando por el desierto, ¿no estábamos mejor como esclavos en Egipto? Porque aquí no llegamos a ningún lado, estamos pasando hambre y frío y tal. ¿Qué hacemos? Nos volvemos a Egipto y Dios se enfada y le envía una lluvia de serpientes venenosas que diezma bastante a ese pueblo que peregrinaba un poco por el desierto. Y para que se crea, Moisés en un momento dado levanta su bastón donde ha colocado una serpiente de bronce que está confeccionada por mandato del propio Dios, y la levanta y la convierte en un estandarte de salvación, de vida eterna. E igual que Moisés salvó a su pueblo por designio de Dios de la serpiente, del pecado, levantando su estandarte, en la nueva ley, Moisés representa la antigua ley, en la nueva ley que inaugura Cristo, también él va a levantar su estandarte, que es su cruz, para decirnos que por su cruz va a liberar a todo el mundo y va a darle vida eterna. Y por eso estos nazarenos llevan así la cruz. No es que lleve la cruz al revés, es que están mostrándonos y entregándonos y enseñándonos un estandarte con el que va a vencer a la muerte y nos va a dar la vida eterna. Aquí vemos otros casos de cruces triunfantes, de la cruz como trono, una cruz cuidada de Taracea en el caso del Cristo de Mora de Granada, y al lado para que veáis esa cruz arbórea con nudos de oro y con cantoneras o casquillos dorados, para que nos quede claro que no es un martirio la cruz, sino que es el instrumento de salvación y el cetro de poder real de quien va a ser llamado y entronizado como Rey del mundo. Otra cuestión en los brazos, que es deudora de la significación de
de la cruz. Juan nos dice que Jesús se sabía amado por Dios. Si ponerle la cruz sobre el hombro para ser crucificado era un designio de su Padre, el hecho de que la llevara con ternura, con amor, con dedicación, con cariño, era una muestra de afecto y de fidelidad a su Padre. Y por eso vemos en la antigua imagen cómo no lleva la cruz, no la sujeta con las manos, la está abrazando, también como una muestra de afecto y de amor a toda la humanidad. Es decir, abrazo, quiero la cruz, porque con ella voy a salvar a todo el mundo, ¿no? También este abrazo nos dice algo muy importante que se debate también en el Concilio de Trento y se quiso dejar muy claro, que Cristo se entregó voluntariamente a su muerte. Él quiso. No es que cogiera la cruz por su voluntad, pero no impidió la acción. La aceptó y con toda la negación que podía, cumplió el destino para el que se había encarnado en el vientre de su madre. También que el Señor abrazara la cruz fue una de las teorías más debatidas en el siglo XVII en Sevilla, y el máximo defensor fue Fray Pedro de Santa María de Ulloa, que generó un debate sobre la postura, ya en el siglo XVII, sobre la postura de los nazarenos que procesionaban en Semana Santa. Y él defiende que el Señor abrazó a la cruz para encarnar así la gran alegría y la ternura con la que se redime a la humanidad. Y a partir de ahí vamos a ver que todos los nazarenos que procesionaban por Sevilla iban abrazando la cruz. La mejor representación es este nazareno de la Hermandad de los Gitanos. Desgraciadamente, pues en la homogeneidad que vivimos en la Semana Santa, que todo el mundo quiere ser igual que el de al lado, pues el Gran Poder empezó a variar esta postura y ahora mismo vemos a los nazarenos muy robotizados, con las manos en paralelo. Hay incluso nazarenos que ni siquiera llegan a tocar la cruz, con lo cual es un gesto que puede pasar desapercibido, rompe un contenido teológico fundamental, que es la voluntad y el amor tan grande de Cristo por la humanidad como para abrazar donde va a ser martirizado de una manera inhumana. Y este tipo de poses ya prácticamente se encuentran desaparecidas pese a la importancia que tiene su contenido. Si los brazos también hablan, nos van a hablar también mucho más los pies. En la antigua imagen, ahora el nazareno sufrió una reforma a mitad del siglo XX, pero en la antigua imagen vemos cómo adelantaba, pero además bastante decidido, el pie derecho, hasta el punto que el pie izquierdo ni siquiera aparece en la fotografía. Hoy sí lo tiene un poco más junto, pero fijaros cómo incluso la modista o la señora que le confeccionó esa túnica cuidó mucho de cortarla por la parte de delante y alargarla por la parte de detrás para que se le vea el pie derecho. Esta es la decisión. Aquí nos está mostrando que Cristo decidió voluntariamente su final. Pero además Lucas, el Evangelio de Lucas, nos va a decir que Cristo tuvo deseos ardientes de la redención, es decir, que lo tuvo con buena voluntad. ¿Y cómo se expresa esa voluntad? Con la predisposición. Cuando nosotros estamos hablando y decimos, pues yo estoy predispuesto a hacer esto, el gesto es el avanzar, el adelantar un pie. Y además adelanta el derecho. La parte derecha del cuerpo en el arte está siempre relacionada y responde con la parte racional del ser humano, mientras que la izquierda es lo sensitivo y lo espiritual. Como él está plenamente convencido en su naturaleza humana y divina, porque Cristo fue la persona con una razón en sumo grado por encima de toda la humanidad, ese pie derecho nos manifiesta que la voluntad a cumplir el designio de su Padre de morir en la cruz es plena y decidida, lo suficiente como para avanzar el pie derecho y hacerlo con una zancada que no deje lugar a dudas. Estos son los pasos del Señor de Pasión, del Salvador.
Y nos está indicando un poco que aquí todo lo contrario. Aquí, si os fijáis, voy a crear un símil un poco, no sé si es ortodoxo, pero sí muy representativo. La postura es la de un superhéroe que va a despegar y va a echar a volar, porque aquí es otro concepto completamente distinto. Es una cuestión más espiritual y el Cristo de Pasión está llamado a hablar por la proporción, por la armonía de sus medidas para alcanzar una belleza que nuestros ojos no van a poder ver. Y por eso Martínez Montañés cambia el sentido de los pies y eleva muchísimo más la figura. Esto lo va a romper por completo Juan de Mesa cuando haga El Gran Poder, y a partir de ahí servir de referencia a todos los imagineros que vinieron después, y ahí debe de enclavarse la postura antigua del señor de la Algaba, ¿no? Otra cuestión, las potencias. Además, esto es un atributo que últimamente está también muy de debate, porque hay priostes que quitan potencia. Bueno, pues las potencias tienen, lo hemos visto como ya en el siglo VIII, la primera representación de Cristo se representa con potencias y cruciforme. Aristóteles hablaba de que el ser humano tenía el alma en 5 potencias. De esas 5 potencias, Cristo como humano, como en su naturaleza humana, las tenía las 5, pero en su naturaleza divina, porque Cristo es humano y Dios a la vez, además equitativamente pero no cuantificable, 3 las tenía en sumo grado, que era memoria, entendimiento y voluntad, y eso es lo que representan las potencias. Las potencias además encarnan la profecía. Os empezaba a hablar al principio de la importancia de ratificar que con Cristo se cumplen todas las profecías. Bueno, pues el Salmo 110 al 109, del 1 al 4, dice: Tú eres por siempre sacerdote, según orden de Melquisedec. Es decir, el Salmo anuncia que el Mesías es sacerdote y rey, precisamente nombrando por referencia a Melquisedec, que era rey de Salem. Así que esa memoria, entendimiento y voluntad también entronca con Cristo como Mesías, sacerdote y rey. Y ahora lo vamos a explicar muy bien. Cuando se reza el credo empieza en pasado. Padeció, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y de pronto, en un momento, utiliza el verbo en forma presente y dice: está sentado a la derecha del Padre. Es decir, está entronizado con Dios mismo, y por lo tanto, si está entronizado con Dios, participa de la gloria y del poder de Dios. Está a su mismo nivel. Así que tiene que ser exaltado como Rey, Señor y sacerdote, y eso es lo que representan las potencias, el rezo del credo y la afirmación de que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Señor es lo que muchas veces llamamos Kyrios, que es Señor en latín. Corintios, la carta de San Pablo a los Corintios, lo reconoce como el Señor de la gloria, y cada vez que nos referimos a Cristo como Señor, ¿cómo lo estamos reconociendo? Como Hijo de Dios. El Rey es que está entronizado en la gloria al lado de Dios. También la carta a los Éfesos dice que todo está sometido a los pies de Cristo. Es el Rey, el Hijo de David, el que fue anunciado por Israel para establecer un reino universal de justicia y de paz. Y nos dice en los Evangelios: su reino no es de este mundo. Él se lo dice al buen ladrón en la cruz: yo te veré a ti en mi reino mañana, ¿no? Él es consciente de que es rey de un nuevo reino que no es el de esta tierra. También lo dice en el Evangelio: mi reino no es el de esta tierra, es otro. En el Apocalipsis se va a presentar a Cristo como Rey de Reyes, con lo cual ya llevamos 2 potencias, la de Señor y la de Rey. Nos queda la de sacerdote. ¿Por qué Cristo es sacerdote? Porque su muerte en la cruz fue una entrega
sacrificial, un sacrificio por toda la humanidad. En la carta de los Hebreos se presenta a Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, es decir, a través de su sacrificio vamos a alcanzar la gloria. Y es un sacerdocio continuo el de Cristo porque está sentado a la derecha del Padre, intercediendo, llamando y hablándole de todos nosotros para que alcancemos la gloria. Cristo es el sacerdote de la nueva alianza, con lo cual las potencias no son un adorno ni un complemento de la imagen, materializan el mismísimo credo, e igual que es obligatorio rezarlo y jurarlo en vuestras cultos de instituto, de quinario, de triduo y tal, es también necesario y católico que esté presente en todo momento en la imagen de Cristo, porque quitarle las potencias es negar el credo y que quede condicionado y cortado a una cuestión de sumo gusto. Es más, muchas veces los priostes y las propias personas dicen me gusta más sin potencia porque está más humano. Pues esta es la consecuencia negativa de jugar con todas estas cosas, porque Cristo no fue más humano, fue tanto humano como divino, y además las dos naturalezas están al mismo nivel, pero no son cuantificables. En el momento en el que una persona afirma que Cristo así está más, que su Cristo así está más humano, está dando a entender que verdaderamente jugar con estos atributos hace que tengamos una comunidad eclesiástica y unas hermandades mucho menos formadas en religión. Otra de los elementos desgraciadamente suprimidos en muchas representaciones de la Semana Santa fue la corona de espinas, y este quizás sea el acto más soberbio de cualquier prioste cuando quita la corona de espinas, porque en la corona de espinas estamos representados todos nosotros. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Cuando Eva y Adán cometen el pecado original, en el paraíso pues todo era verde, flores, no hacía falta trabajar para encontrar el alimento, no se sudaba, por ejemplo, las mujeres no tenían el periodo, no se sufría en el parto, tampoco existía la putrefacción de los cadáveres, nada de eso existía en el paraíso. Pero cuando se toma el fruto prohibido, Dios castiga a la humanidad, y uno de esos castigos dice que lo obliga a arar la tierra para que de ella saque sus alimentos, es decir, nos obliga a trabajar, y para que eso sea más costoso, brotarán de la tierra zarzas y espinos. Así que cuando vemos a Cristo coronado de espinas, es Cristo coronado con nuestros pecados, para que nos deje claro que su trono y su mandato sobre la humanidad se fundamenta en nuestros pecados, y que por nuestros pecados Él va a crucificarse, Él va a sacrificarse para salvarnos. Así que quitar la corona de espinas de los Cristos es negar que nosotros cometamos pecado y restar el valor de sacrificio por la humanidad que hizo Cristo por todos nosotros. Además también en muchas ocasiones lo vamos a ver como esa corona de espinas se representa con orfebrería, porque al fin y al cabo es una corona de realeza, y así nos lo dice el Apocalipsis 19 con esa cita que antes os comenté. Él es Rey de Reyes, y el fundamento de su nuevo reino es que nosotros pecamos, y Él va a reinar sobre un reino nuevo donde nos salva y donde nos brinda la paz, la justicia y la felicidad suprema. Pero muchas veces vamos a ver cómo en la imagen del Gran Poder, por ejemplo, esa corona se hace muy tosca, muy pesada, muy dura también, incluso se desprenden espinas que atraviesan la ceja y le crean heridas en su rostro. Y esto es para que se cumpla una vez más la profecía, en este caso Isaías 53, cuando lo representa como un siervo sufridor. Aquí, cuando vemos a Cristo atravesado por las espinas de su corona, nos está diciendo que Él viene, Él es un rey, pero viene no a mandar, sino a servirnos. ¿Y cómo nos va a servir? Sufriendo. Y por eso Juan de Mesa lo tenía tan claro que no dejó la corona de espinas de quita y pon, sino que la talló sobre la propia cabeza
del gran poder, que al fin y al cabo es el elemento protagónico de esa escultura que está llamada a ser una de las más importantes del arte cofrade. La túnica. Dicen los salmos que Dios está envuelto de luz como un manto. ¿Cómo se representa esa luz en ese manto de Dios? Con los bordados, no hay otra. Os decía antes que para los egipcios el oro es la carne de los dioses, el sol es Dios y el único metal que recoge esa luz del sol y la irradia de manera análoga es el oro. De ahí que todas las culturas antiguas representen sus divinidades en oro, de ahí que el oro se reserve para los elementos y el mobiliario y las obras eucarísticas a la hora de celebrar la comunión, la Eucaristía y la consagración. También os comentaba antes que no había que subordinar a Cristo respecto a Dios, sino que había que igualarlo. Y si hay que demostrar que se cumplió la profecía, hay que presentar a Dios, porque Cristo forma parte de la Santísima Trinidad, envuelto en luz como de un manto. Y de ahí las túnicas bordadas en oro. Cristo dice: yo soy la luz del mundo. La luz está representada con los hilos de oro, y además después nos va a decir que está revestido con todo su eterno poderío como Rey de Reyes. Y si eso fuera poco, si el metal nos está diciendo poco, los motivos representados con esos hilos metálicos nos van a hablar de los padecimientos por todos los pecados y también de la esperanza salvadora de la cruz a través de esos distintos motivos que nos están anunciando con su forma, con las especies vegetales representadas, nada más y nada menos que el misterio de la resurrección. Por eso vamos a ver rosas que aluden a la realeza, los lirios de la pureza, que también nos evocan el Antiguo Testamento con el Cantar de los Cantares. También vamos a ver los cardos, que representan el amor compasivo. ¿Por qué es compasivo? Porque es empático. ¿Y por qué es empático? Porque sabe que ese dolor es pasajero, después le espera la resurrección, con lo cual también es una llamada a la esperanza. Por supuesto, mucha importancia, los colores. Siempre vamos a ver a Cristo vestido de morado, porque el morado, el púrpura, es el color de la realeza. Para hacer un gramo de púrpura había que machacar 9.000 moluscos como estos, ¿vale?, que miden 2 centímetros. Pues para hacer un solo gramo hay que machacar durante un proceso manual 9.000 piezas como esta, y solamente te sale un gramo. Por eso solamente vestían de púrpura los reyes, como vemos en esta representación de Hollywood de César, y como hemos visto recientemente a Carlos III cuando se coronó. El morado es el color de la realeza, y Cristo lo sabía cuando se acerca a los lirios y dice: mirad los lirios, ni hilan ni trabajan, pero ni el mismísimo Salomón se vestiría con toda su gloria. Y por eso nosotros vestimos a Cristo con el color púrpura, porque es el Rey, y además es la flor del lirio a la que Él le dedicó una de sus palabras para enaltecer su dignidad. Así que cada vez que vestimos al Nazareno de la Algaba de morado, lo estamos reconociendo como Rey. En muchas ocasiones lo vemos con esta túnica de la pasiflora, ¿no?, porque son flores que por sus distintos elementos nos conmemora la pasión y muerte. Ahí están representadas la corona de espinas, los 3 clavos de su centro. También es una flor muy representativa y muy alegórica de Cristo, porque la planta concentra toda su fuerza en echar solamente una flor, y cuando esa flor nos regala su belleza, es decir, su mensaje de vida, se muere para siempre. Y ya no florece hasta la próxima temporada. Pues es una flor muy cristífera y por lo tanto merece el que protagonice una de las túnicas, y además sobre un soporte morado, como la vemos en este caso. Y por último vamos a ver que también es frecuente que las túnicas sean burdeos. El color de la túnica obedece
a la descripción bíblica del Templo de Jerusalén, porque igual que el Arca de la Alianza estaba perfectamente detallada en medidas, materiales y formas, el Templo de Jerusalén también la Biblia va a ofrecer una descripción exacta. Esto es muy importante porque si Dios, a través de una aparición, revela y describe cómo quiere que sea una obra de arte para que Él resida en ella, los artistas van a considerar que si cumplen esas descripciones están creando la obra más perfecta, porque si viene dictada por Dios, tiene que ser perfecta. Bueno, pues el velo del templo, que tenía 3 velos, ese que se raja cuando Cristo muere, era de 3 colores: púrpura, morado, escarlata, burdeo y carmesí, rojo. El burdeo, pues además de ser uno de los colores del Templo de Jerusalén, con lo cual nos está indicando que Dios mismo y su palabra está concentrada en esa imagen, es decir, es emular que la imagen es el contenedor de la propia divinidad de Cristo y que ahí está concentrada su palabra. El burdeo, además de todo eso, nos va a recordar el sacrificio redentor a través de su analogía con el vino eucarístico. La barba. La barba en la cultura antigua es signo de sabiduría. ¿Por qué? Porque la barba ya crecida era símbolo y señalaba que la persona tenía ya una edad avanzada y la máxima sabiduría te la da la edad. Así que desde la antigüedad tuvieron muy claro que la barba era señal de sabiduría. ¿Por qué se bifurca y se convierte en esa barba bífida que también vemos en vuestro Jesús de la Algaba, como lo vemos en el Gran Poder y como lo vemos en el Cachorro? Porque esa sabiduría a Cristo le va a venir por 2 vías: por su naturaleza humana y por su naturaleza divina. También esa sabiduría es la que enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y por eso es usual que, fijaros, en un rasgo que puede pasar desapercibido, siempre se presente a Cristo con la barba bífida, como antiguo profeta y como nuevo profeta de la ley. La peña que está pisando el nazareno podía parecer que es una simple plataforma para que se sostenga la figura, pero nada más y nada menos. Hemos visto que en la Biblia decía que iba a un lugar llamado del Gólgota, el lugar de la calavera. Ese lugar de la calavera se llama así porque se entendía que ahí estaba también enterrado el primer hombre, Adán. Por eso muchas veces hay pasos que vamos a ver cómo al pie de la cruz se pone una calavera o unos huesos para decirnos que sobre el pecado original se levanta la redención, para decirnos que Cristo fue el segundo Adán. Si por uno fuimos condenados, por el segundo vamos a ser salvados. Así que la roca inerte representa la muerte sobre la que se alza la verdad, la salvación y la vida eterna. Fijaros lo importante que era que antiguamente no existían los montes de flores, sino que las imágenes iban sobre montes de corcho, porque era el material vernáculo propio de esta tierra y además daba poco peso al paso, pero era una forma de representar esa roca desnuda. Ya luego se pusieron de moda las flores y esa significación se ha perdido. Es decir, lo que justifica que Cristo esté en la cruz, la muerte, el pecado, Adán, eso lo hemos negado por completo con la moda de los montes de flores. Y la peña que veis ahí es la de Jesús del Gran Poder. Fijaos también aquí, en la fotografía antigua, lo importante que era la peña, es decir, no era lisa, no era una plataforma geométrica, sino que tenía su relieve. En unos lados sube, en otro baja y además se recrea piedra por piedra, es decir, el tallista invirtió un tiempo y un esfuerzo en representar esa peña, con lo cual vemos que no era algo anecdótico ni siquiera usual, sino que tenía un protagonismo importante. Y vuelvo también a la concepción de la túnica, cómo se recorta para que no solo veamos los pies, sino que nos quede muy claro que Cristo está caminando sobre la muerte. Bueno, volvemos al cuerpo.
el cuerpo de Cristo siempre va a servir para representarlo como Dios. Dice la carta a los Corintios, Él es la fuerza y la sabiduría de Dios. Por eso no llega a caerse. Muchas veces hablan de Cristo en su tercera caída o el Cristo de las tres caídas y está representando a Cristo caído. Jamás. Cristo no se representa caído, se está levantando. Por eso tiene el brazo siempre extendido. No es lo mismo caerse que levantarse. Así que cada vez que veáis un Cristo de las tres caídas, no es el Cristo de la tercera levantada realmente lo que se está representando. Pues esto es prácticamente igual. Pese a lo que pesa la cruz, pese al castigo que ha recibido, al esfuerzo de caminar con la cruz a cuestas, vamos a ver siempre a un Cristo erguido, derecho, para presentarnos que Él es solamente uno, que la verdad solamente tiene un camino y que la justicia, que es donde se asienta su reino, es recta y se aplica con rectitud. Él es lo que los filósofos griegos llamaban el homo verus, y por eso el homo verus, con su rectitud, con su firmeza, con la proporción perfecta de su cuerpo, va a caminar sobre la muerte y el pecado que representaba la peña que anteriormente hemos visto. También con esa postura erguida, también con esa postura andando, caminando, firme y convencido del destino que le aguarda y la meta hacia la que va, Cristo nos llama a seguirle y se muestra como ejemplo de fortaleza, de caridad. Aquí se ve muy bien en esta foto antigua. Cristo como ejemplo de fortaleza, si os fijáis, no mira la cruz, no mira su camino, tuerce su gesto a quien tiene al lado, al hermano, al devoto, al fiel que se le acerca al paso. Ahí lo está representando perfectamente a Cristo como caridad, también como modelo de paciencia, porque está pacientemente cumpliendo su trabajo. Humildad, lo tiene perfectamente, mira al lado, pero la mirada es baja, está cabizbajo porque es humilde. Aun siendo rey y siendo un príncipe que va camino de su trono, es el más humilde de todo el mundo. Y por supuesto está obedeciendo decididamente los designios de su padre, de ahí la zancada, y como está decidido a cumplirlo, cualquier voluntad la supera, y si se cae, como he dicho antes, se vuelve a levantar. El gesto era lo que hablaba antes, Cristo como modelo de caridad. ¿Cómo nos va a comunicar esa caridad? A través de la mirada. Nos dice Mateo en su Evangelio que Cristo sintió tristeza al contemplar los sufrimientos de su pasión y el pecado de todo el mundo que le rodeaba. Por eso Cristo nos mira a nosotros con un semblante sufriente. No sufre por la cruz, no sufre por el castigo, apenas lo representa en su propio cuerpo. Nos mira a nosotros y sufre por nuestros pecados. Y así nos está llamando para que nos convirtamos y para que pidamos perdón y seamos conscientes del sacrificio que va a hacer. Por eso la imagen, la fuerza de la imagen descansa en sus ojos y por eso conecta siempre con su fiel, tanto si se sienta en ese banco como si se sienta en eso o se acerca a los escalones, porque va a comunicar con la mirada. Por eso también los escultores se van a centrar en la boca, en las fosas nasales abiertas, para darle un poco de respiración, para darle vida. Toda esa humanidad de Cristo que no han podido contar con las heridas, con la postura, con la proporción, con los atributos, se van a centrar solamente en el rostro para presentarnos a Cristo más humano para que podamos verlo a la cara, comunicarlo a los ojos y que provoque algo tan emocionante como es la conmoción, porque la conmoción es la que va a provocar la oración en sus 5 estadios. Y esto, si hubiera estado aquí Gonzalo, pues hubiera hablado un poco de eso, ¿no? De el poder de la conmoción para que te detenga un instante de tu vida y te plantees que Cristo te está mirando,
que Cristo te está diciendo, estoy sufriendo por ti, te estoy haciendo esto por ti. Y esa comunicación la hace a través de la mirada. Y fijaros que son dos miradas distintas. Una es de abatimiento cuando lo vemos de una perspectiva, pero la otra de frente es de decisión. Es decir, parece como si estuviera dubitativo porque está sufriendo, pero después si lo miras de frente te está diciendo, no, 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 creo en lo que estoy haciendo y lo voy a hacer por ti. Y te mira fijamente, sin duda. Luego también nos dice Isaías, para que veáis cómo se cumple la profecía. Cristo fue varón de dolores y sabedor de dolencia. Aquí se está cumpliendo la profecía. En la imagen de mi derecha es varón de dolores, pero en la de la izquierda, con esa mirada fija y potente, sabe que es conocedor de todas las dolencias que padece la humanidad, y por salvar a la humanidad de esa dolencia va decidido, y por ahí su mirada firme y directa, a su destino. Pues esa profecía de Isaías está perfectamente contada en el perfil y en la imagen frontal del Señor. Por supuesto, ya terminando, las flores. Nosotros somos cultura mediterránea. Los egipcios llamaban a las flores Anj, que quiere decir vida. Si Cristo nos regaló la vida eterna, lo normal es que nosotros también le ofrecemos nuestra propia vida, la vida eterna, reflejadas a través de esas flores. Cuando abrieron la tumba de Tutankamón hace un siglo, se encontraron flores, porque los egipcios tenían esa costumbre de llevar flores a sus difuntos para darle la vida eterna. Eso fue adoptado por los judíos, de los judíos pasó a los cristianos, y nosotros lo hacemos con nuestros difuntos, pero también lo hacemos con las imágenes y las revestimos de flores con muchísimo significado. Aquí este monte de vuestro Jesús, que tiene las rosas de su realeza, las rosas que preconizan su propia vida, un tallo con espinas, su pasión, pero que al final florecerá la resurrección. Los lirios que tienen forma de 3 pétalos para aludir a la Santísima Trinidad, porque esa Santísima Trinidad es la que le convierte en rey, y por eso es el color púrpura, el color de la realeza, también de su pureza. También el verde nos preconiza a la naturaleza, la capacidad de regeneración. La naturaleza muere, pero vuelve a resurgir, y ahí nos está anunciando la resurrección a través del verde esperanza. Y por último, los cardos, para que sepamos que tanto Él camina hacia la cruz con su cruz a cuestas por amor y por compasión por todos nosotros, como su propia madre le sigue por la vía dolorosa, con amor compasivo por su Hijo y por todos nosotros, como la reconoció el propio Cristo cuando ya en la cruz dice, tú eres madre de todo el mundo, ¿no? Y con esto termino ya mi charla, que espero que os sirva para que cuando veáis a Jesús por las calles de la Algaba durante la misión, veáis a vuestros antepasados, a vuestros abuelos, vuestras abuelas, vuestros padres, vuestras madres, toda vuestra familia, que eso es la religiosidad popular, eso es lo popular, pero la religiosidad también es lo que yo os he hablado y os insto a valorar, porque tenéis una imagen muy buena y muy interesante desde el punto de vista artístico, una imagen muy poderosa de lo que es el barroco de Sevilla, porque concentra en todo su rasgo, en su proporción, en su disposición corporal, todo el significado de lo que es la religión cristiana, englobando desde el Antiguo Testamento con las profecías hasta el Nuevo Testamento con los 4 evangelistas, incluidos los Hechos de los Apóstoles o las cartas de San Pablo, como tantas veces he referido en mi charla. Así que es para mí un placer estar aquí con vosotros en mi casa de la Algaba, en un evento y en un acto y en una conmemoración espiritual tan importante como esta Santa Misión. Y nada, y espero que os haya servido, y si tenéis alguna cuestión, alguna duda, pues yo estaría encantadísimo de resolverla. Muchísimas gracias.
Pasión. Los pies se le acercan un poco más de como lo tenía antiguamente. A ver, esto es muy complicado de explicar. Martínez Montañés era un humanista. Él venía del Renacimiento, de Platón. Platón decía que los sentidos engañaban al hombre y que tenías que liberarte de lo que veían tus ojos para comprender lo que escondían las formas. Y el camino para alcanzar esa belleza, esa verdad, era la armonía. ¿Qué es lo que hace que construye pasión? No le importan los sentidos, lo que tú veas, lo que te despierte. Él lo que le importaba era la operación matemática que es el Señor de Pasión. Y si lo mides, tanto en ancho como en largo, como en esa proporción que adquiere con la postura de sus manos, vas a ver una figura que podía haber sido trazada perfectamente en la Grecia del siglo V. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo esto cambia con Juan de Mesa. Lo mismo que pasó entre Platón y Aristóteles. Aristóteles decía, no, Platón, mira, lo que se ve es lo que hay. Y de la misma manera, Juan de Mesa hizo con su profesor, con su maestro. Dijo, no, yo voy a hacer el gran poder para apelar a los sentidos. Y pues esa es la fuerza del gran poder, que se lleva a todo el mundo de calle porque le habla a los sentidos. ¿Qué es lo que hicieron la mayoría de los autores barrocos? Que se quedó ese dramatismo y ese realismo y ese poder expresivo del barroco. A partir de ahí siguieron esa estela todos los Pedro Roldanes con todo lo que hubo detrás, Ruiz Gijón, por supuesto, y se hacen nazarenos con las zancadas muy pronunciadas. Pero ya en el siglo XX vienen referencias y se estudia la imaginería de otra manera y se dan cuenta del poder de Pasión como la mejor escultura de todo el arte posal. Y se le hundan los pies y se avanza el izquierdo sobre el derecho. Se ha perdido una significación, evidentemente, se perdió, igual que en la significación de la peña. No es la misma peña la que pisa ahora Jesús que la que pisaba en la foto antigua. ¿Se pierde significación? Sí, pero la esencia está ahí todavía. Es decir, se ve ese paso firme que lo da con el izquierdo, no pasa absolutamente nada, no pierde significado. Se refuerza un poco menos esa voluntad, pero ese significado está ahí. La peña se simplifica, bueno, pasa más desapercibida, pero sigue el valor. No sé si he resuelto la ¿alguna más? Venga, el examen. Un cambio sustancial en expresar claramente la pasión de Cristo. Creo que lo explicado que hay por lo hace muy poco, creo que refiero a eso. Vamos a ver, ahí hay una cuestión muy complicada para mí en este momento, porque los imagineros del barroco, el Concilio de Trento le dice a los artistas, hagan arte, instruyan al pueblo en los misterios de la fe, pero el artista tiene que estar formado. Y es lo que ya hablábamos del honor y del decoro respecto a su significado. Cuando en Sevilla Francisco Pacheco escribe el arte de la pintura y, por ejemplo, describe cómo se tiene que representar a Cristo crucificado, él está haciendo constantemente alusión, he hablado con el sacerdote tal, he hablado con el padre tal, para que se vea que se está formando en todo eso. Ellos utilizaban la teología como base porque no tenían ni medicina, ni anatomía, ni los conocimientos científicos que hoy tenemos. Lo que les interesaba de la reliquia era lo que contaba la reliquia y por eso se señalan las llagas para que sea un recuerdo al culto a las llagas de Cristo. Por eso la importancia del perizoma, porque era una de las reliquias. Por eso también la importancia de la sábana santa, de la corona de espinas, porque también la Iglesia fue muy atacada por el culto de las reliquias por Lutero. Entonces también servían estas imágenes para ratificar el culto de las reliquias. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente la humanidad desde el siglo XVII al siglo XXI ha cambiado muchísimo y vienen nuevas fuentes de conocimiento, entre ellas la ciencia. Así que el Cristo sindónico de Viñarro lo que está haciendo es lo mismo que los autores del barroco, aludir y poner en culto a la reliquia sagrada, pero lo está haciendo no a través de la forma, sino a través de la ciencia. Así que ese capítulo que está escribiendo Miñarro ahora, que es un paso inédito en la historia del arte, no soy yo el más indicado para analizarlo, porque se necesita una perspectiva histórica que yo no tengo.
Ya los historiadores dentro de 20, 30, 40 años sabrán analizar perfectamente qué ha supuesto eso, porque incluso a lo mejor puede ser una tentativa que después resulte poco fructífera. Pero al fin y al cabo está haciendo lo mismo que los autores del barroco, simplemente maneja una fuente distinta, que en este caso son las recreaciones informáticas, los estudios de medicina, carbono 14, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu magnífica disertación. Creo que pocas cosas alimentan más e interpelan que el conocimiento y la sabiduría. Y la manera que has tenido de desgranar tanto la iconografía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que a todos nos ha llenado el estómago por completo. Y me quedo mucho con los símbolos que has comentado, el significado que tienen, porque muchas veces ponemos el riesgo, ¿no?, en creer que el altar es un escaparate. Y creo que no es así, ¿no?, porque un escaparate puede ser bonito, como tú bien has dicho, pero lo que estamos mostrando es la belleza y la realeza de Cristo, ¿no? Y son líneas que muchas veces no se deben de pasar, ¿no?, y en algunos casos pues se pasan, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, pues gracias a partir de todo esto por toda la colaboración que tiene siempre con nuestra hermandad en todos los temas que van surgiendo. Y también de parte de don Gonzalo, que finalmente a última hora no ha podido acudir, me ha llamado esta tarde, agradecerte también en su nombre el venir a nuestro pueblo y enriquecernos con todo tu conocimiento. Te vamos a dar un detalle con motivo de esta charla.